Esta noche en el programa Aquí Entre Nos tenemos al mayor Fernando Ignacio Patiño Cardeñosa. Bienvenido a este programa. Gracias, muy amable, muy gentil. Bueno, cuénteme un poquitico de su infancia, cómo fue, de su padre, de don Rafael y de su mamá. Bueno, nosotros básicamente vivimos aquí desde que estábamos pequeños. Mi papá también había estado casado con doña una señora Durán Vázquez. Y ella murió, después se conoció con mi mamá y vinimos a vivir acá. Estudiamos aquí en la escuela municipal, todos los tres hermanos, y el bachillerato también. De hecho, yo fui uno de los integrantes de la primera promoción del colegio departamental. Para ese entonces el rector era el padre Carlos Garavito Acosta, que ya desafortunadamente falleció hace como unos 5 años. Después salí a estudiar al seminario mayor con la intención de ser sacerdote. Me retiré, terminé la filosofía y terminé psicología que estaba adelantando, y luego ingresé a la Policía Nacional, sí, como oficial. ¿Su papá era de Gachetá? Sí, él era de Gachetá. De una familia pues un poco numerosa, tradicional del pueblo cundinamarqués. Luego se vino a vivir a este lado cuando se casó con esta señora Durán Vázquez. Sí. Bueno, ¿y su mamá creo que es de descendencia española? Sí, sí. Por tradición, mi bisabuelo era un español que vino a Colombia y se instaló aquí en Bogotá. Manejó unas minas de carbón, si no estoy mal, hace muchísimo tiempo. Luego mi abuelo continuó la tradición y tuvo una finca en Tocancipá. Todavía existe como finca, se llamaba Canarias, o se llama Canarias. Y luego él murió y mi mamá vino acá a Sesquilín con mi papá. ¿Esta casa donde ustedes viven actualmente ha sido la de siempre? Pues originalmente era de los hermanos Durán Vázquez, Tobías Durán Vázquez, que fue un médico hermano de la esposa de mi papá. Murió de tifo en 1920. Pues por el estudio de la casa es antiquísima, más o menos se calcula en 1750 la construcción. Y ha sufrido varias reformas durante el tiempo. La última conocida fue en 1920, justamente cuando ya se inician los programas sanitarios en el municipio y le instalan a la casa ese sistema. Bueno, y en especial, ¿qué recuerda de su papá? ¿Él cómo era? Pues mi papá era una persona muy sencilla, sumamente sencilla, de un carácter muy afable. Tengo entendido que hasta donde conozco nunca tuvo enemigos y todo el mundo lo quería mucho, precisamente por ese carácter tan afable y servicial que tenía. Y eso es lo que más he tratado yo de copiarle. Por lo demás, él trabajaba normalmente, una persona muy responsable, nunca lo vi borracho ni con problemas de ese tipo. Sí, ¿y de la señora Emilia? Pues mi mamá, de un carácter un poco más firme en el sentido del genio, un poco más creativo, y se combinaba muy bien con mi papá. Nunca hubo problemas en lo que es un matrimonio muy estable. De ustedes, los tres hermanos, 2 son militares. ¿De dónde de pronto les sale ese gusto por eso? Hay muchas causas, probablemente influencia de la misma televisión, ¿no? Yo ahora lo veo así. En esa época, cuando éramos pequeños, la televisión hasta ahora estaba desarrollándose en Colombia y solían emitir mucho programa con carácter guerrero, con carácter marcial. Se le quedan a uno algunas imágenes que tienen que ver mucho con la historia de la Segunda Guerra Mundial y cosas que pasaban en esa época,
pues daba la sensación de seguridad, de contar con alguien que pudiera respaldar contra el mal a mucha gente. Más o menos esa fue la imagen que hizo que tal vez surgieran en nosotros los dos hermanos, seguir la carrera de las armas. De pronto, ¿cuál de esos programas recuerda? El de Alberto Dangond Uribe. Ese es tal vez el que más recuerdo, y que todavía creo que lo emite por el Canal 11. Él solo habla de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Hable un poquitico de su hermano David. Mi hermano David se hizo prácticamente solo. Él escogió su carrera, ingresó inicialmente a la Marina, en la base militar de Coveñas. No le gustó mucho el asunto del mar, porque es tal vez muy rudo, y además la construcción de la personalidad es del interior, nada que ver con el mar y con la aventura de andar viajando. Se retira y ingresa al ejército, ingresa en Popayán en la escuela de suboficiales Inocencio Chincá, que después fue destruida en el terremoto del 83. Y continuó la carrera, ya prácticamente está terminándola. Él solo ha vivido para su carrera militar, pero tanto él como yo tenemos una visión muy general de lo que es las Fuerzas Armadas, en ese sentido, que es la fuerza al servicio del derecho, la protección de la gente, si es necesario por el uso de la fuerza, pero no la imposición de la fuerza para lograr objetivos. ¿Él actualmente ya qué grado tiene? Sargento primero ya para sargento mayor. Sí. Todos recordamos a su hermano Darío, él cantaba muy hermoso y todo. Hable un poquitico de él. Darío fue un idealista, básicamente, intelectual idealista. Él tal vez sintió más a fondo, dentro de la emoción, las ganas de cambiar un poco de injusticias, de tratar de entender las causas por las cuales la población sufre tanto y se sufre tanta injusticia y se genera tanta pobreza, tanta miseria alrededor de la gente, y lo asumió como propias, exagerando un poquito la nota. A través de los contactos con innumerables sacerdotes, entre ellos los que tal vez más influyeron fue Carlos Garavito Acosta, el padre Leonardo Torres, los hermanos Torres, que ambos son sacerdotes, Sadid Moreno y otros de la curia de Zipaquirá, con los cuales tenía muchos contactos. Se empezó a tratar de desarrollar o encauzar todas las ganas de hacer algo por la gente por medio del servicio eclesial. Él quería ser sacerdote. Pasaron una cantidad de accidentes y terminó sufriendo uno muy grave, en el que él fue drogado por delincuentes con la finalidad de hurtarle el dinero por las tarjetas bancarias de débito, y sufrió un problema muy grave a nivel cerebral, que tenía la necesidad de ser sostenido con droga sumamente costosa, que muchas veces no se conseguía. De ahí que cuando se inició el tratamiento con él, más o menos en el 89, iba y venía el problema a raíz porque dependía de la parte económica de poder sostener el tratamiento con esa droga. Lo que a él le suministraron fue escopolamina mezclada con una droga que se llama lorazepam. Ambas son, la escopolamina ni siquiera es médica, es una invención muy colombiana, desafortunadamente, que ya se ha popularizado incluso en otros países como Nicaragua y Guatemala. Y es un hipnótico que, suministrado en una dosis muy alta, causa daños permanentes en el cerebro. Un médico del hospital de Kennedy dio exactamente con la fórmula para que se lograra comportarse muy bien, por lo menos socialmente, y al suministrarle se logró que eso ocurriera. Sin embargo, pues todos, incluyendo nosotros como familia, nos vimos prevenidos siempre con las actitudes, porque él desarrolló
una psicosis bastante agresiva, de tal manera que uno andaba prevenido de que en cualquier momento volviera a desatarse en su evolución de la enfermedad. Eso hizo que tanto nosotros como la gente que conocía a su alrededor andara en la misma circunstancia. Él se sintió sumamente solo. Tal vez nosotros no fuimos capaces de prevenir esa situación y termina suicidándose. Sí. Ante ese final tan trágico, ¿cómo lo asumió su señora madre y ustedes? Pues desafortunadamente todavía sigue dejando huella, porque la presencia de una persona no se reemplaza con otra, es única. La presencia de él sigue vigente en la casa, sigue vigente en la familia. Mi mamá se aisló bastante, muchísimo, de lo que es el entorno. Nosotros lo seguimos recordando, sobre todo en el aspecto de la música. Yo también me dediqué a la música desde hace muchos años, tal vez primero que él, pero él la continuó, la profundizó mucho más y la manejó y la dominó mejor. Y eso, pues, quiera que no, pues se encuentra uno con discos, con grabaciones, con cosas que hacen que él permanezca vigente, presente. Bueno, cambiando un poco de tema, ustedes siempre han seguido su vida como con la religión, ¿no? Siempre han sido muy de la iglesia, amigos de los sacerdotes y todo esto. Me contaba que quería ser sacerdote. ¿Qué pasó? Básicamente hubo problemas de tipo ideológico, de concepción más bien de lo que se suponía era en esa época lo que yo quería hacer como sacerdote y lo que veía que me iba a tocar hacer. Entonces se presentó un choque entre lo que yo deseaba hacer y lo que hasta cierto punto imponía la iglesia. Después de muchos años pues me di cuenta que el errado era yo. O sea que tal vez fue a raíz de ese entusiasmo, esa fogosidad, esa energía que se trataba de hacer todo rápido, de ese idealismo que se volvió casi fanático, ¿no? Hizo que se produjera ese choque. Como seglar, como particular, no me ha ido mal, yo me siento bastante bien, pero hubiera sido una misión muy bonita haber continuado en el sacerdocio. Sí. ¿Por qué la policía? Fue más por coincidencia que por vocación, para ser sincero. Hubo problemas en el sentido de llevar el manejo ideológico del asunto y quería continuar en la universidad, en la Javeriana donde estaba, estudiando Derecho para después volverme a incorporar a la iglesia, muy probablemente dándome un tiempo. Pero hubo problemas digamos, administrativos, de entendimiento entre algunos sacerdotes y no continué. Yo vi en la policía un servicio más o menos similar, solamente que la policía podía manejar aspectos de fuerza para obligar ciertos cambios en la gente. Evidentemente así no se puede tampoco, porque es que el origen de lo que considero yo genera todos los problemas en la gente no es una falta de autoridad o problemas del Estado, sino todo se centra en una sola cosa, la corrupción. Y la corrupción, viéndola bien detalladamente, nace, crece y se reproduce en las familias. El origen básicamente en las familias. La familia, a la gente nadie le ha enseñado a formar una familia, nadie le ha enseñado a ser padre, papá, mamá. Tampoco está clara la idea de la función de hijo. De tal manera que los individuos corruptos salen de familias corruptas. No estoy diciendo que todo el mundo sea corrupto, sino que es el enfoque que se le da al manejo educativo de los niños, especialmente en la formación de la niñez y de la adolescencia, donde hay que sembrar para después recoger. Se trata, ahora uno ve que los jóvenes, por medio de la influencia de la televisión, del cine, de la radio, de la música, ellos quieren recoger cuando ni siquiera han sembrado. Y la influencia del narcotráfico, por ejemplo, ha hecho y generado
que un muchacho de hoy quiera un BMW, un carro muy fino, a los 20 años, sin haber hecho absolutamente nada. Y no tienen la concepción de armar empresa, de hacer empresa con el sudor de su frente durante 40, 50 años para poder disfrutar el BMW o el vehículo fino. Son concepciones que se van formando desde la niñez. Y como no hay una dirección de padres sólida, hace que la televisión, los amigos, la influencia de discotecas y otros degeneros hasta cierto punto, influencien de tal manera que ellos sí cogen el liderazgo y arrastran a los jóvenes a concepciones erradas. Pero usted ha tenido la oportunidad de ver que este problema es a nivel mundial, que sí. Por eso cualquier persona que defiende eso resulta muerta, como me decía. Sí, el problema es empezar a educar padres de familia, no los actuales, sino los futuros. Es la única forma de romper ese ciclo, porque generalmente el padre de hoy está repitiendo los mismos errores de los padres de... A mí me formaron así, entonces yo también doy fuete. A mí me impedían esto, entonces yo también. O toma la acción absolutamente contraria. Si a mí me faltó tal cosa, yo quiero que mi hijo no le falte. Y se excede entonces en dones y en beneficios y en la actitud de educación con los niños, y ambos extremos son perniciosos. De tal manera que no se enseña criterios, no se enseña valores, disciplina, voluntad. Y obviamente pues cualquier viento que sople según la moda va a generar generalmente la corrupción, el deseo de tener poder, el tener dinero, generalmente es eso, ¿no? Se asocia fácilmente el poseer dinero con el poseer poder, el hacer lo que se me dé la gana, sin ningún tipo de criterio que domine la voluntad de la razón de ser de la existencia del ser humano. Todas estas ideas las tiene ustedes del colegio departamental. Aquí tengo en mis manos un folleto que se llama Nuevas Ideas del Colegio Departamental de Sesquilé. El director es Fernando Patiño Cardeñosa, el jefe de impresión Dagoberto Rodríguez, el jefe de ventas Víctor Julio Rodríguez, los reporteros Julio César Gómez, Juan Mellizo, Germán Darío Muñoz, el reportero gráfico Francisco Sánchez y en las sociales Rosa Rodríguez. ¿Usted recuerda esto? Por supuesto, y fue una sorpresa porque ya la había olvidado. Este fue un periódico que de la época fanática de tratar de llevar un mensaje a la gente para que pensara un poquito, ¿no? Y se fundó con innumerables trabas, no había recursos de ninguna especie y básicamente pues con Dagoberto, que en paz descanse, él fue asesinado por unos rateros en Bogotá. Se trató de llevar un periódico, tratar de fundar un periódico, y pues fue una época muy hermosa porque el trabajo que dio eso, y ahora que veo algún ejemplar, pues me impresiona bastante porque es bastante viejo. Sí. Esta es la cuarta edición, ¿cuántas se sacaron? Casi 50. Pues yo no sabía que existieran todavía ejemplares. De hecho, no tengo ninguno, ¿no? Sí. Y por ahí tienen la colaboración del padre Garavito, si no estoy mal. Este es del año 70 y algo, no sé. Sí, año 76, 77 más o menos fue. ¿De quién fue la idea de fundarlo? Pues de Dagoberto y mía. Nos conseguimos un stencil, se hacía con un stencil, se picaba en máquina de escribir y se sacaba creo que mensualmente, si no recuerdo, mal no recuerdo, pero teníamos parámetros con el apoyo del padre Garavito en esa época. Él nos ayudó con la tinta y con unos recursos y después nosotros con lo que vendíamos sosteníamos la tinta. El problema es que el aparatico con que imprimíamos, no recuerdo el nombre cómo era que llamaba, era bastante manual, bastante malo, digamos, y se rompía muy fácil y tocaba volver a repararlo y duramos hasta las 2, 3 de la mañana tratando de imprimir los ejemplares. ¿Esto en dónde lo hacían? En las instalaciones del colegio, que quedaba, en esa época quedaba al lado de la iglesia, del templo, al lado izquierdo del templo.
en el segundo piso. Y ahí duramos fácilmente cualquier 3 madrugadas seguidas tratando de sacar las cosas, porque era después de estudios, o sea, no se involucraba el estudio. Ustedes destacaban a los deportistas, sacaban poesías, ¿qué más hacían ahí? Se trataba de mandar un mensaje que fundamentalmente la idea era motivar a la gente, especialmente la gente joven, a presentar un testimonio de presencia, el evitar de seguir como ovejitas, ¿no? Influenciados por una cantidad de medios extraños, sin tomar una participación, una posición de su presencia en la sociedad, sino que se involucraran en hacer algo, sea para bien o para mal. Siempre se ha pensado que el que hace puede llegar a equivocarse, pero el que no hace ya está equivocado. Esa es más o menos la filosofía que tenía el periódico. ¿Usted recuerda de pronto algún problema que por alguna opinión haya surgido con alguien? Sí, desafortunadamente pues se criticó en algunas ediciones a algunos profesores por el modo tan mecánico como se estaba dando la educación en esa época. No se contaba mucho con los muchachos como personas, sino como elementos que debían dar un resultado. Muy mecánica la cosa, entonces nos ganamos la enemistad de muchos profesores en aquella época. Pero probablemente nosotros también estábamos equivocados, ¿no? Éramos muchachos sin mayor experiencia, pero con unas ganas tenaces de hacer algo por cambiar muchas cosas. Básicamente era el cambio para mejorar, no para dañar ni causar resquemores o rencores. Además que en esta edición yo veo algo que desde ese tiempo y todavía continúa. Ustedes criticaban de pronto algo de la administración municipal, la falta de apoyo a los deportistas, a las artes y todo este tipo de cosas. Desafortunadamente el Estado en Colombia ha tenido ese tipo de problema, ¿no? Un poco paquidérmico, muy burocratizado, de tal manera que en esa época se pensaba pues mandar mensajes para que se reaccionara. Y no se quedara uno en el mutismo, esperando a que el Estado le solucionara a uno las cosas, sino tratar de hacer algo nosotros para que eso cambiara. En esa época pues había problemas como hoy, como el para financiar deporte, para financiar las iniciativas de la gente, de tal suerte que había que tratar de mostrar las necesidades de un grupo de jóvenes, en esa época estudiantes del colegio, con la finalidad de que se apoyara esas iniciativas y tuvieran algún respaldo por parte de las autoridades, en esa época constituidas. Sí. ¿Cómo recuerda el agrado con que recibía esto la gente? ¿Sí los apoyaban? Sí, la gente compró mucho el periódico, de hecho se sostuvo esas 50 ediciones, que a veces se sacaba mucha extraordinaria. Por ejemplo, para Semana Santa siempre sacábamos una edición especial. Algunos eran de 8 días, no tenía una regularidad como semanario o algo muy establecido. El formato era muy sencillo, a veces se convertía en ladrillo, o sea, una cosa pesada que nadie leía. Pero la gente lo apoyaba. Después yo vi hace como unos 2 años, que alguien trató de hacer lo mismo, pero ya en una mejor impresión, ya tenía fotografías, otras cosas. No sé qué le pasaría porque tampoco lo volví a ver, pero sí es necesario ese tipo de cosas, y de ahí la importancia que tiene la emisora en Sesquilé. Sí. Bueno, usted ha tenido la oportunidad de dictar conferencias, me contaba, en el exterior, en países como Guatemala, Perú, Ecuador. ¿Usted en esas charlas qué dice de Colombia? Pues el objetivo básico que se ha tratado de enviar a esos países ha sido tratar de prevenir lo que está ocurriendo aquí en Colombia. Mi especialidad en la policía fue estudiar, investigar la forma, cómo evitar el desarrollo y la propagación del secuestro y la extorsión
Incluso hace poquito me enteré que aquí llegó un problema bastante grave acerca de eso, pero se identificó fácil la fuente, porque es una epidemia nacional. El secuestro es el peor delito que se le puede cometer a cualquier persona, ni siquiera es el homicidio, que es la negación de la vida, porque es que en el secuestro la persona está muerta en vida, está sepultada en vida. Yo he sacado gente de huecos a 3 metros de profundidad, de 1,20 de largo por 80 centímetros, que han permanecido ahí 11 meses, una tumba. Obviamente los que han salido de esos sitios están en clínicas psiquiátricas, nunca se vuelven a recuperar, amén de todos los problemas físicos como gangrena en lo que es las nalgas y las rodillas, y tocaba entrar con tanques de oxígeno, si no la gangrena le prendía a uno. Eso no es humano, de ninguna especie, no puede ser humano. Yo no he visto ningún animal en su comportamiento normal, fisiológico, biológico, que le haga algo parecido a otro animal. No lo hace. Entonces ya no estamos rebajando peor que los animales, a nivel de monstruos. Entonces, porque nadie tiene que ser capaz de hacerle eso a cambio de dinero, por ningún motivo. Y sobre todo que no solamente la persona que está secuestrada, sino la familia. La familia también está secuestrada, y en este momento está secuestrado el país. Ya la gente no es capaz, se mide mucho para ir a hacer un paseo a Choachí, un paseo al Caquetá, a los llanos, porque piensa que lo va a coger la guerrilla. Prefiere quedarse en las casas, no exponerse. Cada vez que manda a sus hijos al colegio, se muere de susto de que lleguen unos señores que tienen fusiles y se lo lleven, se lleven al hijo. Eso no, y vivir con ese temor no es vivir, no vale la pena vivir bajo esos parámetros. Sí. Por eso es que me especialicé en eso. Usted dice que se especializó y que para evitar la propagación de esto, ¿no? Pero en la actualidad en Colombia hay más de 3.000 secuestrados. Sí, porque es un negocio, se volvió un negocio. Afortunadamente, lo que originó, en la evolución que ha tenido Colombia, lo que originó tal vez las ideas, la formación de guerrillas, como la FARC, el ELN, el M-19, esas ideas que originalmente hicieron surgir eran muy parecidas a las que nosotros teníamos cuando escribíamos nuevas ideas en el colegio, muy similares, solo que unos cogieron por el lado de las armas para imponer algo. Y obviamente el que dura muchísimos años tratando de imponer algo a punta de armas, a punta de fuerza, a punta de arbitrariedad, termina convirtiéndose en una persona arbitraria, en una persona que impone las cosas a la fuerza y ya no toma en cuenta la forma de pensar de los demás. Simplemente la única verdad existente es la de él, la que tiene el fusil. Hay otro campo que es el recibir desde todas partes, ¿cierto? Las ideas que generaron las guerrillas, que eran muy similares, vuelvo y repito, con las que tal vez nosotros estábamos plasmando en esa época en los periódicos y en los pueblos, porque no solamente éramos los únicos que hacíamos eso, se fue degenerando en un negocio. Las guerrillas se quedaron en los medios para sobrevivir, para crecer como guerrillas. Esos medios incluían el secuestro, incluyen el homicidio, incluyen los asaltos, incluyen la destrucción de la propiedad privada, la intimidación, para obtener recursos para poder expandirse a su vez. Pero les quedó gustando los medios y se volvieron sumamente fuertes económicamente, convirtiendo lo que es el secuestro y el narcotráfico en una industria a nivel multinacional. En solo secuestro, un solo grupo subversivo fácilmente obtiene en ganancias más de 600, 700 millones de dólares libres al año, mientras no ha invertido ni siquiera 10. Es muy rentable. Entonces, eso hace que sea muy difícil, pues, romper una cadena donde los resultados económicos son muy favorables, para después abandonarlos y dedicarse a una empresa donde sí le toca poner de su parte y sudar la frente, cuando con un solo fusil podía obtener millones sin ninguna dificultad. De pronto el problema fue de las primeras personas que pagaron esos secuestros. ¿Hubiera sido necesario que hubiera personas que hubieran muerto en el secuestro para que eso no hubiera
seguido? Técnicamente sí, pero obviamente en la práctica nadie va a hacer eso. De hecho, en 1993 surgió la ley 40, que incluía la congelación de cuentas y bienes de las personas que estaban secuestradas, para que no se impidiera por parte del Estado el pago y la negociación en los secuestros. Pero resulta que fue abolida porque violaba el derecho a la libertad de escogencia sobre sus bienes, la libertad de posesión. Sin embargo, evidentemente el pago de secuestros es la forma que fomenta el secuestro en sí mismo, es el empuje. Pero también no se puede uno poner a exigir que no paguen, porque el hecho de tener un familiar, el estado psicológico de la familia secuestrada con el secuestrado, pues es pedirle peras al olmo. Una cosa es la razón y otra cosa es la emoción que se está viviendo. Bueno, entonces el hecho de que se pague un secuestro lo fomenta, pero generalmente el secuestro, una persona que decide secuestrar a otra, tiene ya una organización, una decisión mental de hacerlo. Cuando le da resultado, pues queda motivada, al tal punto que desafía a las organizaciones que están a cargo de contrarrestarlo. Y por cada secuestro más o menos se calcula que nacen 6-7 bandas. Porque hay una evolución muy típica tanto en la forma de pensar latina como en la forma de pensar del criminal latino. Un jefe arbitrario, mandamás, con una actitud sumamente agresiva sobre el resto de la organización, que eso generalmente son 6, 7, 8, hacen un secuestro. Mantienen a la persona, logran cobrar el dinero. En el dinero, generalmente, como la idea fue del jefe, él se apropia del 50%. Y el otro 50% lo reparte entre 6 o 7, cuando los 6 o 7 estaban esperando que se repartiera todo por igual, ¿cierto? De tal manera que lo reciben porque les toca, reciben su parte porque les toca, pero se abren de la banda, forman nuevas bandas para hacer lo mismo, para apoderarse del 50% y armar tener mucho poder económico. La obtención de armas, la obtención, sobre todo la cultura de la pistola en la mente, ¿no? Que todo se obtiene esa punta de pistola, que si usted lo cierran, le disparan, o usted dispara, él siempre es empleando la amenaza de quitarle la vida a otra persona para obtener su fin. Se volvió una forma de vida. Y la forma de vida económica más rentable en este momento, desafortunadamente, a punta de pistola, es el secuestro. Sí. No sé, las entidades, las fuerzas, la policía, ¿qué puede hacer ante esto ya que está como incontrolable casi? Es que la seguridad es un mecanismo integrado. La seguridad no es la policía, ni el ejército, ni el DAS, ni el Estado. La seguridad la hacemos todos. Nosotros, los colombianos, no tenemos ninguna mentalidad de seguridad. En los colegios nunca nos enseñaron seguridad, por lo menos hasta donde yo conozco. Todo el mundo se atraviesa por delante de los carros. Basta pararse en Bogotá, en una esquina, a mirar cómo se comporta la gente, y aún estando en vía verde, los vehículos pasando, la gente se pasa de un lado a otro, por cualquier parte, toreando físicamente a los vehículos. Eso es exponer la vida en la forma más miserable. Gente borracha andando en bicicleta, sin luces de ninguna especie, de noche. Se escapa de irse o a un hueco y quebrarse la cabeza, o que lo atropella un carro y causar un accidente a su vez. No hay ningún tipo de mentalidad que prevenga los desastres. A nadie le han enseñado eso. No hay seguridad en las personas. Y eso no lo pueden poner la policía, ni el ejército, ni el Estado. Nosotros mismos tenemos que a aprender a ser seguros. En el caso de la extorsión y el secuestro, aquí pasó, en Sesquilé,
una racha de llamadas desde Picaleña, de presos, bandidos, condenados 7 veces, 8 veces por secuestro y extorsión, ya presos, que se dedican con celulares clonados a llamar de acuerdo a los directorios telefónicos. Todo negocio que aparezca en las páginas amarillas, grandecito, este debe ser un duro del pueblo, entonces hay que llamarlo. Y lo llaman, le notan la voz así como titubeante y lo siguen llamando hasta que termina pagando. De tal suerte que la persona piensa que los extorsionistas son del pueblo o son algunos de sus empleados, que lo están vigilando. Les da carácter de omnipresencia, que están en todas partes. Se muere del miedo, se aterroriza, pero no es capaz de unirse con otros para enfrentar el problema. Y aquí en Sesquile, a pesar de que pasó, uno no se unió con el otro. Siguieron cada uno solucionando su problema por aparte. Eso es típico de la mentalidad de inseguridad que nosotros mismos aplicamos. No nos cuidamos a nosotros mismos. En Israel, por ejemplo, cuando empezó a fundarse el Estado de Israel como tal, en 1948, los árabes decidieron pues acabar con todas las plantaciones y todo lo que estaban haciendo los israelitas. Hasta que se unieron, ya no vivían en fincas separadas, sino armaron lo que se conoce como los kibús. Y todos vivían en un solo sitio, se defendían simultáneamente, fundaron los kindergarten, los jardines infantiles. Unas personas se dedicaban una semana a cocinar y a educar niños, mientras los otros salían a las labores del campo, y luego se cambiaban de papel. Eso es unión. Nosotros no tenemos una unión. Cada uno soluciona sus cosas como pueda, solo, separado, y eso es lo que aprovecha el delincuente. Llámese guerrillero, llámese ratero, ladrón, jalador de carros, con el moquete que se le quiera colocar. Él sabe eso, que la gente no se va a unir. Pero en algunos sitios donde sí lo han hecho, los han sacado corriendo. Saben que ahí no se pueden meter, por el solo hecho de que se van a ver enredados. Por ejemplo, aquí ante un programa antisecuestro aquí en el campo, si todo el mundo tuviera algún medio de comunicación entre las fincas, secuestran a algún finquero, y todo el mundo lo único que tiene que hacer es sacar las vacas al camino, el tractor al camino, la camioneta al camino, donde esté. ¿Por dónde salen los secuestradores? No tienen por dónde. O sea que definitivamente lo que nos está matando a los colombianos es el egoísmo, la falta de unión. La falta de unión. Nosotros carecemos de una bandera, no un trapo con un color diferente. Es una forma de pensar unida, de sacar al país adelante con seguridad, protegiendo a nuestra familia, pero no en forma cada uno por separado, sino aprender a confiar también en el otro. Nosotros hemos ido perdiendo la confianza entre nosotros mismos, fruto de la corrupción, que uno hace un negocio y resulta que no, que una persona que mostraba una cara, una faz muy noble, resultó ser un traidor. Entonces todo el mundo se generó la cultura de la desconfianza a raíz de la corrupción, de tal manera que nadie confía en nadie. Entonces, ¿qué tal yo le confíe mis más íntimos debilidades a otra persona y ese las va a aprovechar después para secuestrarme, para robarme, para estafarme en los negocios? Tenemos que romper ese ciclo, ese círculo vicioso, para poder salir adelante, en una unión. Y eso empieza en los pueblos, empieza en la familia, empieza en los colegios, empieza en las partes pequeñitas. Eso no se trata de que el presidente empiece a hacer eso. Es una actitud que cada uno de nosotros tenemos que asumir. En otros países yo me imagino que cuando usted se presenta como colombiano, le hacen preguntas de este tipo. Cada vez que me presento como colombiano, inmediatamente el sinónimo es narcotráfico. Y si soy policía, entonces muy seguramente corrupto también, que deja pasar la droga al exterior, o que se ha prestado para eso, a todos los aspectos que conocemos. Cuesta mucho trabajo cambiar esa mentalidad. Y sigue asociándose necesariamente. Colombiano igual a narcotráfico, colombiano igual a placer sin haber sufrido absolutamente nada. El dinero fácil, la cultura del dinero fácil, de que si se le opone algo, lo matan. Del sicario. Esa es la imagen que nosotros tenemos afuera. Creo que afortunadamente con el comandante de la policía, el general Rosso José Serrano, pues se ha mejorado bastante la imagen de la policía en el exterior. Sí, porque se ha logrado combatir la mentalidad. El programa que desarrolló el general Serrano
fue completamente innovador. No tiene nada que ver con técnicas de organización empresarial, aunque se aplicaron las más modernas. Lo básico y lo fundamental es una transformación cultural. Y una transformación cultural es cambiarle la forma de pensar, de vivir, de transportarse, de sentir del policía. Cambiar el cambio interior. Al tener gente de altísima calidad, vamos a tener gente de altísima productividad. Y eso es justamente lo que hay que hacer en los pueblos y es lo que hay que hacer en todas partes. Transformar nuestra cultura, cuáles son nuestras fallas y hacerlas conscientes y eliminarlas con voluntad, fortaleciendo la voluntad. El que no se acoja a eso en la policía, pues simplemente lo sacaban. Usted no nos sirve porque el perfil suyo no nos sirve a esta empresa que estamos tratando de formar, la policía. Eso le dio un vuelco completo y 2 veces ha sido la mejor policía del mundo. Por su eficiencia, y por su espíritu, por su ideología, por lo que piensa lograr en una visión cuando desarrolla su misión. Esos son elementos de valores muy altos. Tenemos unos valores corporativos. Por ejemplo, el primero, todo policía tiene que ser, si quiere ser miembro de la policía, hombre de ética, hombre de respeto a los derechos humanos, hombre con ganas de servir a los demás. Si no reúne ese perfil, no nos sirve. Es como tratar de conseguir para mi panadería traer un ingeniero de sistemas. Puede saber muchísimo de ingeniería de sistemas, pero yo necesito un panadero. Entonces no me sirve mi empresa. Si nuestra empresa va a ser un pueblo grande, necesitamos tener gente de altísima calidad. Yo me imagino que usted no es anónimo para la delincuencia y de pronto ha recibido algún tipo de amenazas. Sí, por supuesto, no solamente amenazas. Problemas de todo tipo, incluyendo tentativas de homicidio. Sin embargo, pues la vida o la muerte está en manos de Dios. Yo pienso eso y eso lo determina Dios. Ahí no tengo nada que hacer yo. El problema es cuando los conflictos empiezan, cuando lo que yo quiero hacer se contrapone a lo que me toca hacer. Ahí se genera todo tipo de problema. Pero ya hay cosas que uno no puede cambiar. No están en sus manos cambiar. Pero sí hay que meter la mano con valor y con seguridad, respondiendo a los talentos que Jesús o Dios nos dio. Porque eso es lo que nos va a tomar en cuenta Dios algún día. Yo le di tanto y usted quiso con eso. Se los guardó, los despilfarró o los puso a producir. ¿Cierto? Es una aplicación evangélica. Si se muere uno en el intento, bueno, lo estaba intentando. Por lo menos se es honesto consigo mismo. Se es consecuente con lo que se piensa, con lo que se cree católicamente hablando. Porque se habla muy bonito, pero de ahí a la práctica es sumamente difícil. Pero el ejemplo que uno puede estar dando con ser consecuente, eso está cambiando el mundo. Porque y se lo está cambiando porque influenció a uno, un vecino, a un amigo, a un pariente, a un extraño. Eso ya genera un cambio, ¿cierto? Obviamente los corruptos, los que no les simpatiza el asunto porque esa actitud va en contra de sus propios intereses, los malos se asocian y forman grupo y dan la impresión de que son los más poderosos. En cambio los buenos no nos asociamos. Tenemos ese grave problema. Cada uno empieza a vivir solito por aparte. Claro, los demás asociados lo aplastan. Porque obviamente eso tiene mucho enemigo, esas formas de pensar. Pero si pensamos en el valor evangélico de dar la vida por los demás, eso es lo que yo lo entiendo. Yo lo entiendo así, ¿no? Si uno muere en el intento, bueno, eso lo determina Dios. En los rescates de secuestros y este tipo de operaciones, ¿usted ha visto la muerte de cerca en sus compañeros? Afortunadamente sí. A través de los 20 años que ya llevo la institución, sumando todos los que han trabajado conmigo, han muerto más de 200. Uno no se da cuenta porque va muriendo de a uno, de a dos. Pero cuando se da cuenta, mira unas fotografías de su equipo de hace 5 años y empieza a contar, no, este lo mataron en tal parte, este también. Híjole, el nivel de muerte es desgraciadamente muy alto. De hecho,
saliendo ahorita para una comisión, a los 2 días mataron a los 2 compañeros míos en un rescate en Ibagué. ¿Usted ha recibido reconocimientos en el exterior, en la misma policía, medallas, este tipo de cosas? Sí, son consecuencias de las cosas bien, pero no es mi finalidad obtener eso. Eso es algo que se da por tratar de practicar, por ser consecuente con lo que uno piensa, ¿no? Son estímulos, obviamente, y uno se siente orgulloso, pero uno sabe exactamente qué valor tuvo cada uno. Muchas veces no son los estímulos que uno a veces hubiera querido, pero sinceramente no voy en busca de eso. Pero por ejemplo, ¿cuáles de estas recuerda? Tal vez la más delicada fue en una investigación en el 96, que salió el mismo día que aquí en Sesquilé se voló un secuestrado, el 12 de junio del 96. Esa investigación salió a punta de sentarnos en un escritorio a analizar un escudo, un emblema. Eso nos dio las pistas de quiénes eran los bandidos. Al punto que, al confirmar que sí eran, se hizo una operación nacional y se capturaron a todos. Al punto que se vieron obligados a entregar al secuestrado. Un secuestrado que esa noche lo iban a matar. Tal vez fue el más exitoso que he tenido yo. Pero también he tenido algunos casos sumamente difíciles. En una investigación, hace mucho tiempo ya, mataron al secuestrado y lo hacían pasar como si estuviera vivo. Y a pesar de que nosotros sospechábamos que estaba muerto, la mamá todavía juraba que él estaba vivo y trató de pagar. Nosotros obviamente no íbamos a dejar que se pagara millones de pesos porque hubieran matado a su hijo. Ese hecho hizo que se lograra la captura, pero sin embargo tuvimos bajas en la investigación, una investigación sumamente compleja y murió mucha gente mía, como 5 o 6 hombres, y yo mismo salí lesionado muy grave en una de esas operaciones, pero se resolvió el caso. Sin embargo, confirmamos que lo había matado y encontramos el cadáver. Del cadáver solo encontramos el fémur y el reloj, porque lo habían quemado. Habían desviado una quebrada, hecho un hueco, lo quemaron ahí y luego echaron otra vez el cauce por encima, de tal manera que hubiera sido imposible haberlo encontrado. Y si no es por el reloj, no se hubiera podido identificar. Una investigación de 6 meses, con unos delincuentes, pero completamente desalmados, una cosa espantosa que yo no sé hasta dónde puede llegar la mente de una persona, la ambición de una persona, ¿no? Sí. Después de ver todas esas cosas tan atroces, ¿cómo puede seguir usted su vida normal, con su hogar, sus hijas, ser una persona como lo es usted, ¿no? Porque yo tengo una escala de prioridad muy personal, que ojalá todo el mundo la practicara. Primero Dios, ante todo Dios. Todos dependemos de Dios y vamos a Dios y somos de Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, tenemos la vida prestada. Esa es la escala número 1. Todo lo que se anteponga a Dios no vale. La segunda es la familia, la propia familia. Prepararse para ser buen padre, buen esposo, buen hijo. Después viene todo lo demás. Son 3 escalas. Pero si no se puede nunca uno equivocar, dejar a Dios aparte por dedicarse a una ideología, dejar la familia aparte por dedicarse al trabajo. No, eso es un error. Primero Dios, segundo la familia. Después, lo que viene para los demás, los amigos, la familia, las víctimas, pero hay que tener los cimientos bien formados, bien puestos. De lo contrario, el edificio se cae. Entonces, si usted no tiene amor, no puede dar amor. Tiene que quererse a sí mismo. Mire, me quiero. Se da picos, ¿no? Si yo quiero amar a los demás, tengo que amarme a mí mismo. Y yo mismo es mi familia y es Dios. Después viene todo lo demás. Claro. ¿Todavía cree que haya cosas que le puedan sorprender? Por supuesto. Por supuesto. Pues, la primera que me sorprendería sería un cambio de actitud de la gente, que lo he visto.
Ya la gente está reaccionando, ya la gente sale a las calles a protestar por un secuestro de un niño, sale a la gente, miles de gente a protestar por los secuestros, por esto, por aquello, no con armas ni acabando con todo y acabando lo poquito que se ha logrado hacer, no, sino es construir e impedir que la destrucción y construir sobre esa misma actitud. Es una reacción. Eso me ha sorprendido, porque la indiferencia es una de las consecuencias tenaces de la violencia aquí. Nadie quiere involucrarse porque cree que va a sufrir. Y si uno pierde la vida por una causa, pues vale la pena. Y una causa que es la misma de Jesucristo, la misma de defender la vida, honra y bienes de la gente. Eso vale la pena. Yo creo que eso vale la pena. La gente se está dando cuenta que si no nos unimos y hacemos eso, pues nos van a acabar a todos. Y vamos a terminar en situaciones peores que las de Guatemala o otros países donde están prácticamente desocupados porque todo el mundo lo mataron. Buenos y malos y rebeldes y no rebeldes y todo. Se mataron entre sí. Es impresionante. Me imagino que no debe ser fácil, pero con su trayectoria y modestia aparte, ¿usted cree que podría llegar a ser el director de la policía? No, eso está en manos de Dios. O sea, yo no tengo ese tipo de ambiciones. Es hacer lo que hoy se puede hacer. Mañana ya veremos. Dios provee a cada pájaro con su alimento, pero no se lo echa en el nido. Todos los días tiene su propio afán. El mismo Jesucristo lo dice, ¿no? Eso veremos. La gente cambia tanto. Ya hay una canción muy conocida, cambia lo superficial, cambia lo profundo. Lo que no debe cambiar es el amor por el pueblo, el amor por la gente. Eso sí debe mantenerse. Una vez ya de su retiro de la policía como oficial, ¿cómo se ve en ese futuro? Yo tengo un criterio desde hace muchísimos años. El cerebro es el único balde que entre más se le echa más le cabe. Uno puede aprender cualquier cosa a cualquier edad. De niño conocí una señora que trabajó con nosotros, Oliva Castiblanco. Ella a los 78 años se graduó de bachiller, cuando existía la Acción Cultural Popular, ACPO, por Radio Sutatensa. Y se graduó de bachiller, al otro año se murió. Eso demuestra que uno puede seguir aprendiendo. Una de las cosas que adoro personalmente, me gusta el campo. Y la violencia nace, crece y se reproduce en el campo, porque no es justo que el campesino que se mata laborando venda sus productos a precios irrisorios. Entonces la idea es haber estado trabajando durante muchos años en algunas teorías, aprendiendo técnicas modernas de agricultura, de marketing, de mercadeo, eso se podría empezar a poner en práctica, ¿no? Con la finalidad de que, beneficiándose económicamente quien las aplique, también las contagie a los demás y produzca una revolución agraria, no con armas, sino con técnica, con formas de pensar, con aplicar métodos científicos. Ese pensamiento de yo para qué estudio si voy a terminar echando asadón, o para qué mando a mi hijo al colegio si va a terminar echando asadón. Eso lo que le enseñan allá no le sirve para acá. Eso es falso. Al leer, al estudiar, al investigar, se le abre a uno el campo de acción y ya no sigue los métodos tradicionales, sino trata de innovarlos. Porque todo lo que es de mala calidad no se puede reformar. Todo lo que se puede mejorar es lo que vale la pena, es de buena calidad. En sus pocos ratos libres, ¿qué hace? ¿Qué hobbies tiene? Leer, tocar música, escucharla, hasta dibujar. Sí. De todo lo que, precisamente por lo que el cerebro le cabe todo. Entonces se le jala a todo lo que en ese momento uno esté dispuesto a hacer. Si no hubiera sido policía o sacerdote, ¿qué otra cosa hubiera escogido? Seguramente músico. Muy seguramente, o profesor. Bueno, el tiempo es tan corto, ya como para finalizar, un resumen, un mensaje directo que la gente pueda aplicar a corto plazo. Solamente tal vez se concretaría en una frase del cantante Ricardo Arjona. Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no sacamos nada pasándonos todo el día leyendo la Biblia si no somos capaces de aplicar ni una letra. El entusiasmo, Jesús cambió la vida del mundo en 3 años.
en 3 años de vida pública. Y eso es una exigencia muy macha para nosotros que llevamos 40, 30, 20 años y no hemos hecho nada. Es tratar de aplicar las bienaventuranzas, benditos los que tienen sed de justicia, porque serán saciados, etcétera. Esas bienaventuranzas, ¿no? Ahí está la exigencia de lo que nos toca a nosotros hacer como cristianos. Jesús es verbo, es acción, no es un sustantivo que se queda ahí muerto. Y eso está en la práctica diaria, continua, con cada uno de los que nos rodean. No en palabras muy bonitas y solamente dejando el domingo del domingo, que todo el día se le debe dedicar al Señor, se le dedica solamente 1 hora a la misa, y eso por calmar muchas veces nuestra conciencia de que no fui a misa. Eso no sirve. Lo que sirve es la práctica diaria con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, tratando de llevar una vida de paz, una vida de tranquilidad consigo mismo. Ese es el mensaje que para mí me mueve. El resto es paja, ¿no? La va uno amontonando y va construyendo un edificio, pero con base en un criterio muy sólido, que es ese. Jesús es verbo, no sustantivo. Bueno, me cuenta que dibuja. ¿Qué dibuja? Pues de todo. Aprendí hasta hacer planos arquitectónicos por necesidad. Yo mismo he tratado de reformar mi casita con mis propias manos y me tocó aprender para no ir a embarrar y se me cayera lo que estaba haciendo. Hasta siluetas y copiar algunos dibujos que me han llamado la atención, pero son solamente hobbies. Me interesa más la música como arte, como dominio de la voluntad para dedicarse y dominarse un poquito, porque cuesta trabajo. Bueno, pues para cerrar esta entrevista, me gustaría que usted nos interpretara la canción que más le guste con su guitarra, su voz. Pues siendo consecuente con lo que hablamos hace un rato, pues hay una canción que siempre me ha fascinado por el mensaje que trae. Todas las voces, todas. Ella la canta Mercedes Sosa, la ha cantado León Gieco, la ha cantado Inti Illimani. Una cantidad de grupos por el mensaje precisamente que traen, de una hermandad, de una unión entre todos nosotros los latinos. Es más o menos esa. Les canto un pedacito, ¿sí? Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la extraña América y total. Una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, en la voz.